Todas y todos bienvenidos a la presentación de esta cápsula Conoce las rúbricas del Día Educación Parvularia. En esta oportunidad, la rúbrica que abordaremos es Resolución de problemas de agregar y quitar elementos. Mi nombre es Jimena Paniagua, soy profesional colaboradora de la Agencia de Calidad de la Educación para el nivel de educación parvularia. ¿Cuáles son los objetivos de esta cápsula? En primer lugar, poder profundizar en la rúbrica resolución de problemas de agregar y quitar elementos para su comprensión y uso evaluativo. Y aclarar algunas dudas que podrían surgir respecto de conceptos que se utilizan en la rúbrica y particularmente sobre la progresión que propone la agencia. ¿Qué objetivo de aprendizaje evalúa la rúbrica Resolver problemas de agregar y quitar elementos? Particularmente del núcleo de pensamiento matemático, se hace referencia al objetivo de aprendizaje número 8. Resolver problemas simples de manera concreta y pictórica, agregando o quitando hasta 10 elementos, comunicando las acciones llevadas a cabo. Bien, en primer lugar, al hacer referencia a los conceptos clave que tenemos que tener en cuenta para este objetivo de aprendizaje, uno muy importante es entender qué son los problemas de agregar y quitar. En primer lugar, tenemos que entender que en nuestro nivel, como en los otros niveles, entendemos un problema como una situación, ¿sí? Alejándonos un poco de estructuras más rígidas que entienden un problema como una suerte de enunciado con muchas palabras y algunos números, sino que puede ser una situación, un desafío, una, una experiencia, una pregunta buena que podemos hacer a los niños y las niñas en determinadas situaciones, incluso de rutina, ¿sí? Entonces, los problemas de agregar y quitar, que son los que particularmente las bases de curriculares de educación parvularia nos demandan y nos desafían a presentar y proponer a niños o niños y niñas, se refieren al hecho de que una colección inicial sufre una transformación producto de un cambio aditivo, de una acción de agregar o quitar objetos. Por ejemplo, si un niño o niña tiene 9 dulces en una bolsita y se come 2, modifica la colección inicial. En este caso, la pregunta que se realiza es, ¿cuántos dulces hay ahora en mi bolsita? En estas situaciones es muy importante que se consideren objetos del mismo tipo, ya que es la misma colección la que sufre la transformación. Para la resolución de este tipo de problemas en este nivel, las situaciones diseñadas deben fomentar y propiciar que niños y niñas avancen progresivamente al uso del sobreconteo y desconteo como procedimiento para responder a la pregunta y determinar la cantidad o colección final. El cardinal de una colección cambia si a la colección se le agregan o se le quitan objetos. Cuando se añade un objeto a una colección, el cardinal de la nueva colección es mayor y el número asociado a ella viene inmediatamente después de la secuencia numérica. De la misma forma se procede cuando se agregan dos o más objetos. Cuando se quita un objeto a una colección, el cardinal de la nueva colección es menor y el número asociado a ella viene inmediatamente antes en la secuencia numérica. Entonces, es momento de ponernos de acuerdo y definir y compartir y reflexionar sobre qué significa sobrecontar. Sobrecontar refiere a contar de manera ascendente desde el número de la colección inicial, desde el cardinal, desde el número final de la colección inicial. Por ejemplo, la educadora plantea el siguiente problema. Tengo 4 lápices en este estuche. Tengo 4 lápices en este estuche. Y ahora le agregamos 3 lápices. La pregunta que corresponde sería, ¿cuántos lápices hay ahora en el estuche? Entonces el niño o la niña, sin necesidad de partir desde el 1 para determinar la respuesta a la pregunta, sobrecuenta partiendo desde el cardinal de la primera colección, que es 4. Y dice, 4
5, 6 y 7. Ahora hay 7 lápices. De un modo similar o inverso, en el caso del desconteo, refiere a contar de manera descendente o retrocediendo desde el número de la colección inicial, que a la vez es mayor. Por ejemplo, la educadora plantea el siguiente problema. Hay 6 lápices en este estuche, 6 lápices, y ahora quitaremos 3 lápices. ¿Cuántos lápices hay ahora en el estuche? Entonces el niño o la niña descuenta partiendo desde el cardinal de la primera colección, que es mayor, es decir, 6. Hay 6 lápices y contamos o descontamos o utilizamos la secuencia descendente diciendo 6, 5, 4, 3 lápices. Hay ahora 3 lápices en el estuche. Sobreconteo y desconteo, entonces, son procedimientos que ya llamamos procedimientos de tipo aditivo y que implican una evolución desde el procedimiento de contar hacia adentrándonos y aproximándonos a la adición y la sustracción. Bien. Tenemos aquí entonces los niveles de desempeño o de progreso que plantea la rúbrica de resolución de problemas de agregar y quitar elementos. ¿Sí? Estamos en un nivel profundizando, donde se señala que a partir de problemas cotidianos o lúdicos de agregar o quitar objetos concretos y pictóricos en un ámbito numérico de 10 elementos, donde la colección inicial está representada por un número, el niño o la niña sobrecuenta o descuenta desde dicho número para determinar correctamente la cantidad resultante. Frente a preguntas o indicaciones dadas, comunica una secuencia de acciones que llevó a cabo para resolver el problema. En el caso del nivel consolidando, que sería el nivel inmediatamente inferior al profundizando, la distinción, utilizando el mismo procedimiento matemático, se encuentra en el segundo elemento del nivel de progreso, es decir, en la acción de comunicación que realiza el niño o la niña. Porque aquí se señala, frente a preguntas o indicaciones dadas, comunica algunas acciones aisladas y puntuales que llevó a cabo para resolver el problema. En el caso del nivel desarrollando, encontramos a un niño o una niña que también sobrecuenta o descuenta desde dicho número para determinar la cantidad resultante. Sin embargo, y esta es la distinción fundamental, este resultado es incorrecto debido a fallos o dificultades en el conteo. Y, frente a preguntas o indicaciones dadas, comunica algunas acciones aisladas y puntuales que llevó a cabo para resolver el problema. ¿Sí? En el caso del nivel comenzando, a partir de problemas cotidianos o lúdicos, concretos y pictóricos de agregar o quitar objetos en un ámbito numérico de 10 elementos, donde la colección inicial está representada por un número, el niño o la niña determina correctamente la cantidad resultante, haciendo visible todos los objetos y luego contándolos de manera ascendente desde el 1. En el caso de quitar objetos, los tacha o retira los objetos quitados y luego cuenta de manera ascendente los objetos que quedan desde el 1. Es decir, en este nivel de desempeño no está presente el sobreconteo ni el desconteo, sino lo que hace el niño o la niña es acomodar el problema, registrando o dibujando todos los objetos. A veces los niños los representan con rayitas o círculos, y luego lo que hace es trasladar este problema a un problema de conteo. ¿Resuelve y determina el cardinal? Por supuesto. ¿Es un primer indicio o un comienzo? Por supuesto. Y frente a preguntas o indicaciones dadas, comunica algunas acciones aisladas y puntuales que llevó a cabo para resolver el problema. Entonces, en el nivel profundizando es donde encontramos el elemento de comunicación más relevante y más extenso, por así llamarlo, porque hay una comunicación de una secuencia de acciones que se llevaron a cabo para resolver un problema. Haciendo un zoom en los distintos niveles de desempeño o de logro,
El nivel profundizando dice, a partir de problemas cotidianos o lúdicos de agregar o quitar objetos concretos y pictóricos en un ámbito numérico de 10 elementos, donde la colección inicial está representada por un número, el niño o la niña sobrecuenta o descuenta desde dicho número para determinar correctamente la cantidad resultante. Y frente a preguntas o indicaciones dadas, comunica una secuencia de acciones que llevó a cabo para resolver un problema. En este caso, un ejemplo interesante de observar es que la educadora está realizando un juego, o los niños y las niñas están realizando distribuidos en sus mesas, o con la educadora guiando el juego, están encestando pelotitas de ping-pong en un balde, ¿sí? Entonces, cuando ya la educadora lleva 6 pelotitas dentro del balde, detiene el juego. ¿Sí? En el balde es muy importante que no se puede visibilizar la cantidad de pelotitas, no se puede ver hacia el interior del balde. Entonces, les pregunta a los niños y niñas, les dice, dentro de mi balde, de este balde tengo 6 pelotitas de ping-pong y ahora voy a poner estas 3. Le muestra 3 pelotitas a los niños y las niñas frente a su campo visual y las pone en el balde. Y pregunta a los niños y niñas, ¿podríamos saber cuántas pelotitas hay ahora dentro del balde? Y un niño o una niña dice, sí, yo sé cuántas pelotitas hay. Y dice, hay 10. Perdón, hay 9 pelotitas. ¿Cómo supiste que eran 9 pelotitas? Ah, porque lo que yo hice fue decir 6, 6. Ya sé que hay 6 pelotitas dentro del balde. 6, 7, 8 y 9. Conté con mis dedos. Y sé entonces que son 9. Entonces lo que este niño o esta niña está haciendo es explicar, comunicando cuáles fueron los pasos que siguió, las acciones mentales que llevó a cabo para resolver el problema. En el caso del nivel consolidando, dice, a partir de problemas cotidianos o lúdicos de agregar o quitar objetos concretos y pictóricos en un ámbito numérico de 10 elementos, donde la colección inicial está representada por un número, el niño o la niña sobrecuenta o descuenta desde dicho número para determinar correctamente la cantidad resultante y, frente a preguntas o indicaciones dadas, comunica algunas acciones aisladas y puntuales que llevó a cabo para resolver el problema. Entonces, encontramos en la rúbrica un ejemplo de un bus, ¿sí? Donde no se pueden ver las personas que están dentro del bus que se encuentra dibujado, puede ser en una lámina tamaño grande para todos los niños y niñas, puede ser en una lámina grupal, en una lámina individual. Lo importante es que en el bus no se pueda visibilizar los pasajeros que van en el bus, ¿sí? Entonces, en este bus va a haber 7 pasajeros. Etiquetamos este bus, eh, los niños y niñas identifican que dentro de ese bus van 7 personas, ¿sí? Entonces la educadora les dice, educadora adulto o adulta les dice, bueno, a este bus van a subir 3 personas y las personas se encuentran dibujadas afuera del bus, en actitud de irse acercando como ocurre en cualquier paradero, ¿sí? Entonces, un niño o una niña dice, yo sé que son 10. ¿Y cómo supiste que eran 10 pasajeros los que van a ver ahora dentro del bus? Entonces el niño y la niña dice, lo que hice fue dibujar a las 3 personas en mi hoja. Entonces, independiente de que el niño o la niña está usando el sobreconteo para resolver el problema, lo que lo distingue del nivel profundizando entonces es la explicación o la comunicación de las acciones que realiza. En este caso, dibujé 3 personas, pero no nos está señalando los pasos o las acciones o el procedimiento mental que llevó a cabo. En el nivel desarrollando, nos encontramos con una descripción que dice, a partir de problemas cotidianos, lúdicos o concretos y pictóricos de agregar o quitar objetos en un ámbito numérico de 10 elementos, donde la colección inicial está representada por un número,
El niño o la niña sobrecuenta o descuenta desde dicho número para determinar la cantidad resultante. Sin embargo, este resultado es incorrecto debido a dificultades o fallos en el conteo. Frente a preguntas o indicaciones dadas, comunica algunas acciones aisladas y puntuales que llevó a cabo para resolver el problema. En este caso, en una situación de compra, de encontrarnos en una situación de un juego simbólico o una dramatización de la feria, la educadora, adulto o adulta, eh, puede tener una bolsa plástica o una canasta que no se vea su interior y le dice a los niños y las niñas, tengo 3 naranjas dentro de mi bolsa y voy a agregar estas 4 naranjas, ¿sí? Entonces, le pregunta a los niños y niñas, una vez que ha hecho esta acción muy importante, 3 y le agrego 4, ¿cuántas naranjas tengo ahora en mi bolsa? ¿Sí? Y los niños y las niñas, hay 1 o 2 niños que dicen, yo sé, un niño que dice, yo sé cuántas son. Son 9. ¿Y cómo supiste que eran 9? Es muy importante hacer esta pregunta, aun cuando la respuesta sea errónea, para identificar cuál es, qué es lo que está ocurriendo. Y en este caso, el ejemplo que nos comparte la rúbrica es, ¿por qué yo tenía 3 naranjas? Usted tiene 3 naranjas en su bolsa y agrego 4. Fácil. 3, 4, 7, 3, 9. Hay 9. Entonces, lo que ocurre es que hay una intención de sobreconteo, sin embargo, lo que está fallando en este caso es el recitado de la secuencia numérica, ¿sí? Y frente a preguntas o indicaciones dadas, como dice aquí, entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cómo supiste? Ah, porque conté, dice el niño o la niña. Y en ese momento entonces se nos revela este segundo elemento de este nivel de progresión. En el caso del nivel comenzando, se nos relata lo siguiente. A partir de problemas cotidianos o lúdicos, concretos y pictóricos, de agregar o quitar objetos en un ámbito numérico de 10 elementos, donde la colección inicial está representada por un número, el niño o la niña determina correctamente la cantidad resultante haciendo visible todos los objetos y luego contándolos de manera ascendente desde el 1. En el caso de quitar objetos, tacha o retira los objetos quitados y luego cuenta de manera ascendente los objetos que quedan desde el 1. Frente a preguntas o indicaciones dadas, comunica algunas acciones aisladas y puntuales que llevó a cabo para resolver el problema. El ejemplo que nos comparte la rúbrica es la caja mágica. Eh, y la educadora o adulta o adulto en una caja no transparente ubica 5 pelotitas, ¿sí? Y le dice a los niños y las niñas, y tengo 5 pelotitas en mi caja y ahora voy a agregar 4. ¿Cuántas pelotitas tengo en mi caja? Entonces lo que hace el niño y la niña es dibujar en su cuaderno, en su hoja, en su pizarra, dibuja los cinco primeros objetos, luego dibuja los 4 círculos que, que representan a las pelotitas y parte contando desde el 1. Y dice 5, 6, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y dice, hay 9. Es decir, determina el cardinal de la colección, pero necesita contar y hacer visibles ambas colecciones. Y cuando se les pregunta entonces, ¿cómo supiste la respuesta? ¿Qué hiciste para resolver? Bueno, dice, dibujé y conté. ¿Sí? Estaría entonces manifestándose este segundo elemento de este nivel de progresión. Entonces, aquí lo que encontramos es un niño o una niña que necesita representarse las colecciones y contarlas, ¿sí? En los próximos 3 niveles de progresión, lo que tenemos son niños y niñas que comprenden ya que no necesitan contar desde el 1, sino desde el cardinal de la primera colección, ¿sí? Y seguir contando. O bien, si le vamos a quitar, contar en forma descendente o descontar.
con la graduación también de este segundo elemento de comunicación que se describió anteriormente. Bien, algunas consideraciones para la documentación pedagógica y la observación. Primero, considerar que la adición y la sustracción se deben proponer en un contexto de problemas que impliquen agregar y quitar, respectivamente, porque eso es lo que nos señalan las bases curriculares principalmente, es decir, problemas que se asocian a acciones. No es necesario que niñas y niñas en este nivel se focalicen en el uso y memorización de los signos más o menos, sino más bien en las acciones referidas a agregar o quitar objetos y su efecto sobre las colecciones. ¿Mm? No significa que no vamos a utilizar necesariamente estos signos, pero no son el foco inicial y más importante y relevante. El foco más importante está en que comprendan el efecto de las acciones de agregar y quitar sobre las colecciones. La cotidianeidad y los juegos el juego libre son excelentes instancias para observar cómo el niño o la niña resuelve problemas prácticos referidos a agregar y quitar. Si bien es correcto que se trabaje este OA en experiencias de aprendizaje variables, se debe recordar que todos los momentos de la jornada son instancias importantes para desafiar a niños y niñas con problemas matemáticos de agregar y quitar objetos. Todos los juegos de azar, los juegos de ludo, los juegos de dados, lanzar dados de números y puntos, en que los niños tengan que determinar un total de puntos o de puntaje que se realiza, son excelentes oportunidades para trabajar problemas de agregar y quitar. Y favorecer, por supuesto, la aparición del sobreconteo y desconteo. Es muy relevante que el adulto o la adulta desafíe a niños y niñas frente a un problema y los haga sentir capaces de resolverlo. Sumado a esto, es importante que niños y niñas puedan explicitar sus ideas y procedimientos para resolver un problema, aun cuando se trate de una idea errada, pues comprender un error es una instancia de aprendizaje tanto individual como grupal. En esta línea, se sugiere realizar preguntas que permitan a los niños y las niñas explicar cómo hicieron para resolver un problema, relevando aquellos conocimientos que han emergido y que podrán ser útiles para abordar nuevos desafíos. En este sentido, es muy importante que la adulta o el adulto no se, mm, no se contente con una única y primera respuesta exitosa, sino que haga participar a todos los niños con las hipótesis o con sus posibles respuestas frente a determinados problemas y los invite entre todos a descubrir cuál definitivamente es la respuesta correcta, ¿sí? Y en qué nos tenemos que fijar en otras oportunidades para avanzar y resolver con éxito cada nuevo desafío. La consigna debe ser clara y no aportar información en cuanto a la resolución del problema. Es decir, debe permitir que niños y niñas utilicen las palabras que tengan más sentido para ellos y ellas, y así explicar sus procedimientos. Posteriormente, se pueden unificar algunos términos que surjan de los mismos niños o niñas. Ejemplo de una buena consigna es el siguiente. Si esta caja tiene 4 cubos y le agregas 3 cubos más, ¿cuántos cubos habrá en la caja? En casos como este, es importante evitar pedirles que cuenten los cubos, ya que así se les entrega la respuesta sobre cómo resolver el desafío. En ocasiones cotidianas puede modelarse la acción de sobreconteo y desconteo si se está fomentando este aprendizaje. ¿Sí? Se sugiere incorporar en el espacio físico de la sala portadores numéricos de uso social y de uso didáctico, como el calendario y la cinta numérica, entre otros, dispuestos, como hemos dicho, a la altura de niños y niñas. Este material es de gran apoyo en caso de que surjan dudas.
Es fundamental que niños y niñas se sientan autorizados a pensar autónomamente y cuenten con recursos que apoyen este proceso. Cabe señalar que para desarrollar la habilidad de desconteo es fundamental aprender y fortalecer la secuencia numérica en orden descendente. Por lo mismo, se sugiere brindar oportunidades educativas a niños y niñas para el desarrollo de esta habilidad, con apoyo de material visual y concreto. De este modo, solo si hemos trabajado en aula la secuencia descendente al modo de juego, cantando, recitando los números, todos juntos y juntas, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, esa herramienta procedimental va a surgir en el caso de los problemas que se refieren a acciones de quitar. Si nosotros nunca hemos abordado con niños y niñas la secuencia descendente, esta herramienta no va a surgir como un recurso útil para resolver estos problemas. Entonces, de manera paralela, en que estamos trabajando los problemas de agregar y quitar, tenemos que estar siempre fortaleciendo la secuencia numérica porque es una secuencia muy útil para resolver problemas de sobreconteo y de desconteo. Sugiere finalmente revisar el capítulo número 28 de Contactémonos con las matemáticas y la resolución de problemas en educación parvularia, que se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Y por otra parte, es recomendable revisar de manera conjunta el webinar Género y trayectorias de aprendizaje en las matemáticas desde la primera infancia. Material audiovisual que entrega información para reflexionar sobre los estereotipos y brechas de género en relación al conocimiento matemático. Video disponible en el canal de YouTube de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta cápsula sea de utilidad y que aporte a la reflexión de los equipos educativos en beneficio de los niños y niñas de nuestro país y sus aprendizajes. Muchas gracias.